Hola, buenas tardes. Sí, ya están entrando. Sí, ya estáis entrando, que nos hemos hecho desear un poquito. ¿Qué tal? A ver, aquí en el chat que vamos viendo. Bueno, Giuseppe, aquí presentándose, claro. Hola, buenas tardes a todos. Creo que ya vais entrando, podéis ir presentándoos aquí en la parte de la derecha, en la zona del chat. Y también podéis poner desde dónde nos acompañáis. Hola, Mireia, Almudena, aquí desde Pamplona. Bueno, ya tenemos chicos también. Muy bien. Bueno, Desde muy México bien. también. Argentina, Canarias, Murcia. Bueno, qué bien, qué bien. Pues nada, os damos a todos la bienvenida y sobre todo daros las gracias por dedicar nada, una tarde, un ratito de esta tarde a estar con nosotras y con nosotros y sobre todo a celebrar, que yo creo que es una cosa que es lo más importante, lo que estamos intentando celebrar desde la academia, que es la Semana de la Mujer. Justo. Nos hace mucha ilusión estar con vosotros en este webinar que hemos preparado en la academia. Eso es. A ver, que tenemos aquí gente de Andalucía, Argentina. Y para quienes no nos conozcáis, primero nos vamos a presentar las moderadoras, digamos así, y luego viene el plato fuerte. Las moderadoras somos Paula y yo soy Ingorche, y somos dietistas nutricionistas y colaboramos con la academia, formamos parte del equipo de comunicación de la academia. Eso es. En esta sesión tan especial, ¿no? Queremos hacer algo que la academia nos gusta mucho y es ponerle ciencia a la vida real. Y queremos celebrar el Día de la Mujer de una forma diferente, ¿no? Hablando de lo que nos pasa de verdad, vamos a hablar de nuestra biología, nuestra salud y de esa realidad que a veces nos sobrepasa. Bueno, esto se va animando bastante, ya somos 115 desde Sí. Venezuela, Argentina, Málaga. Muy bien. Pues la verdad Qué es, como ha bueno. dicho Paula, a veces se nos olvida que ser mujer es solo cuestión de hormonas y no es así. Es todo cuestión de cultura, de historia y sobre todo de contexto. Y este año hemos dado una vuelta de tuerca y vamos a darle sobre todo este enfoque. Entonces, vamos a ver desde nuestros orígenes como especie, pues bueno, cómo la mujer hoy en día quiere llegar a todo, puede llegar a todo sin perder la cabeza, que eso es lo difícil. Hoy hablaremos de reproducción, alimentación y menopausia con rigor, pero sobre todo con mucha humanidad. Para aterrizar estos conceptos, hoy tenemos el lujo de contar con dos referentes en nuestro país que nos acompañarán para compartir su conocimiento. En primer lugar, contaremos con la doctora María del Pilar Montero López, profesora titular de Antropología Física y presidenta de la Sociedad Española de Antropología Física. Y por otro lado, recibiremos a la doctora María Izquierdo Pulido, catedrática de la nutrición de la Universidad de Barcelona y dietista nutricionista. Ambas las presentaremos con más detalle a continuación, ¿no? Justo antes de que nos cuenten todo lo que nos han preparado hoy. Bueno, y sobre todo, aunque ellas son las protagonistas y las que nos van a dar un enfoque diferente, sobre todo para las mujeres, también os voy a comentar un poquito cómo nos vamos a organizar, ¿vale? Entonces, tendremos unas intervenciones por parte de Pilar y por parte de María de unos 15 minutos sobre los temas que vamos a tratar hoy. Y después lo que vamos a hacer es abrir un tiempo de charla y de reflexión para que, bueno, nosotros podamos preguntar y abrir una especie de debate. Por lo tanto, que sepáis que vuestra participación es muy importante. Entonces, vamos a utilizar, si veis en la parte de abajo, aunque ahora estamos utilizando el chat para presentarnos y para un punto de vista más social, en la parte de abajo veis una casilla que pone preguntas y respuestas. Entonces, la idea es que vayáis ahí apuntando las preguntas que os parecen interesantes que podemos hacer los ponentes y ya cuando llega esa parte en la que vamos a estar debatiendo y, bueno, haciendo una mesa redonda, pues vamos a ir cogiendo las preguntas y debatiendo un poco entre todas, si os parece. ¿Vale? No sé qué os parece. Aquí desde el chat, si queréis comentar algo, lo vais diciendo.
Perfecto. Pues vamos primero con la primera presentación. Aquí tenemos a doctora María de Pilar Montero López, bióloga e investigadora. Está especializada en el ciclo vital humano y es licenciada en biología por la Universidad Autónoma de Madrid y se doctoró en ciencias biológicas. También es profesora contratada, doctora de la Comisión Docente de Antropología Física, vocal de la Asociación Española para el Estudio del Hígado y secretaria académica del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Aparte tiene un montón de libros y de publicaciones científicas, ¿no? Así que bueno, te doy paso, María del Pilar, todo tuyo. Vale, gracias. Voy a compartir la presentación. Eh, vale, bueno, antes de nada quiero decir que no soy profesora contratada doctora, que soy profesora titular del Ay, Departamento de perdón. Biología y que tampoco tengo nada que ver con la Asociación del Hígado. Lo siento, Ah, pero es no sé. por no generar que esperamos que os haya mandado el currículum. Bueno, que eso no tiene la menor importancia, pero por si Ujú. acaso hay por ahí una persona que sí que tiene ese currículum y que no se sienta, bueno, como usurpada, ¿no? En esos. Bueno, entonces nada, muchas gracias Paula y Engorche, primero por la presentación y sobre todo por haberme invitado a participar en este webinar con motivo de la conmemoración un año más del 8M y del Día de la Mujer y bueno, esta semana, ¿no? Entonces, ¿estáis viendo la presentación que la he Ujú. compartido? No, ¿No? No sé, no Vale, sé. pues lo voy a compartir otra vez. Por si acaso la había Perfecto. compartido antes. Oye, por favor, empezamos. Un segundito. Estaba compartida. No, por favor. Un momentito. A ahora ver. en la parte de abajo donde pone los Sí, tres sí, sí, puntitos, sí. A ver, ahí, ¿ahora? ahora Ahora sí, sí. Vale, Sí. vale, vale. Ujú. Bueno, ahí perfecto. perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a empezar. Voy a insistir un poquito más en el tema este de la presentación. Yo soy doctora en ciencias biológicas y trabajo en un ámbito de conocimiento de la biología que es la antropología física. Y la antropología física estudia la variabilidad biológica de la especie humana con una perspectiva evolutiva, ecológica y de género, desde hace décadas y décadas, desde el siglo pasado, ¿no? Una particularidad en el abordaje del estudio de la especie humana por parte de la antropología física es que esta variabilidad biológica las estudia, así como todos los factores que pueden influir en la generación de variabilidad. Y esos factores los vamos a encontrar en el medio ambiente físico que ocupamos, pero también en el medio ambiente biológico y en el medio ambiente cultural, que es único y específico de la especie humana. No hay otras especies que desarrollen una tecnología y unos comportamientos que sean capaces de modificar el medio ambiente. Por eso en la especie humana es muy importante considerar este medio ambiente social y cultural porque va a tener repercusiones en la variabilidad biológica y también en cómo se desarrollan los procesos biológicos. En este caso hoy vamos a hablar de la reproducción, los procesos biológicos y también los procesos de salud-enfermedad. Bien, voy a dar unas pinceladas porque tenemos poquito tiempo, ¿no? Entonces quiero poner algunos ejemplos de lo que son factores biológicos y los que son factores socioculturales o a qué me refiero con eso en este tema en concreto de los procesos biológicos y de la reproducción. Y bueno, daré eso, unas nociones y después si queréis, si os interesa, pues en la parte de la discusión, pues responderé a las preguntas que suscite, ¿no? Bueno, como condicionantes biológicos o factores biológicos de la reproducción, de la fertilidad, vamos a poner, hay dos indicadores biológicos muy claros, ¿no? Que son el inicio y el fin de la reproducción. El primero es la edad de menarquia, es decir, la primera regla, la edad a la que las mujeres tienen o tenemos la primera regla, que sería un indicador muy claro de maduración sexual. A partir de ese momento, en principio, las mujeres o las adolescentes se podrían reproducir.
Hay que decir que no inmediatamente, porque los primeros ciclos menstruales no son ovulatorios, pero bueno, después de la edad de menarquia, pues ya se puede iniciar potencialmente, ¿no?, la etapa reproductora. Y el fin de la etapa reproductora pues aparecería con la menopausia, de la que hablará después la siguiente ponente, que llegamos a esta etapa por agotamiento de los óvulos, porque todas las mujeres nacemos con todos los óvulos que vamos a tener ya a lo largo de nuestra vida, y que cada mes o cada 28 días después de la maduración sexual pues irán produciendo esa menstruación, ¿no? Muy bien, estos serían dos indicadores, inicio y fin. Eh, pero hay otros factores que no son biológicos y que pueden influir en el inicio y el fin. La menarquia, como os he dicho, aunque los primeros ciclos no son ovulatorios, pero también hay otras cuestiones, otros factores que están más relacionados con las normas sociales, que van a influir en que las mujeres jóvenes, las niñas, las adolescentes, inicien antes o después su reproducción. Entonces no depende solo de la menarquia, de la edad de menarquia, sino depende de otros factores que tienen más que ver con la sociedad, el lugar donde viven estas o vivimos, ¿no?, las mujeres, y que pueden ser determinantes de que esa vida reproductora de las mujeres dure más o menos. Tampoco las mujeres se reproducen hasta el final de su potencial reproductor, ¿no? La mayoría de las mujeres no tienen su último hijo o hija justo antes de la edad de menopausia. Hay otros factores sociales que están influyendo. Esos factores sociales y socioculturales van a variar dependiendo de las sociedades. Aquí he puesto dos listas, dos bloquecitos, pero muy someros, ¿no?, de factores que pueden influir en países más enriquecidos y en países más empobrecidos, pero con esa gran variabilidad que existe dentro de un mismo país, dentro de una misma región geográfica, por niveles socioeconómicos, etcétera, ¿no? Pero por citar algunos a modo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los países más ricos, pues hay un mayor acceso al control de la natalidad, ¿no?, que en otros países que sean menos ricos. Por ejemplo, ¿no?, hay también mayor acceso a técnicas de reproducción asistida. Esto va a influir en que, y está influyendo de hecho, en que la edad de primera maternidad, pues en el caso de los países más ricos se va retrasando, como es el caso de España, donde la prevalencia de mujeres que tienen su primer hijo o hija a los 40 años es cada vez más elevada, ¿no? Y luego hay otros factores también que pueden ser la propia percepción que en una sociedad o que las propias mujeres tienen sobre la maternidad. En algunos lugares, o en algunas sociedades, en algunas culturas, el hecho de ser madre es algo que tiene mucha reputación, o sea que es bueno para las mujeres porque es muy valorado socialmente, y en otras sociedades no es tan valorado o ha dejado de ser tan valorado, y las mujeres pues no necesitan ser madres para sentirse mujeres o personas eh, completamente plenas, ¿no? Y prefieren pues optar por desarrollar su profesión o lo que sea, ¿no? Entonces ese valor sociocultural, ese valor social de la maternidad pues puede también variar de unas sociedades a otras y puede influir el inicio, el fin de la reproducción y todo lo que va en ese periodo, que puede ser el número de hijos por mujeres. En el caso de los países menos ricos, por ejemplo, pues otros factores que son también biológicos. Son biológicos en sí, pero también pueden ser sociales en cuanto a la elección o no elección por ejemplo, de la lactancia materna. Y la lactancia materna exclusiva y a demanda sabemos que es un factor que puede influir en la duración de la menorrea posparto, por lo tanto, alargar los periodos intergenésicos y de alguna manera influir también en el número de hijos y de hijas que tengan las mujeres, ¿no? O, por ejemplo, también en el desarrollo del embarazo y en el resultado final, pues puede influir la alimentación,
hay una malnutrición crónica, aunque sea moderada, que va a ser determinante para que en situaciones en las que las mujeres tienen también una gran carga de trabajo físico con un gasto energético muy elevado, pues se produzcan un balance energético negativo o por debajo de las necesidades nutricionales diarias que puedan afectar también al transcurso de ese embarazo y al resultado final del embarazo. ¿Vale? Bueno, yo creo que esto es bastante conocido, ¿no? Bueno, pero simplemente aquí, como os decía, pues ponerlo todo junto para resumirlo y después ya podemos desarrollarlo más si tenéis alguna duda en concreta. Esto creo que va a ser que es un poquito más nuevo, sobre todo para algunas de las personas aquí presentes, ¿no? Tendría que ver también con la propia biología, ¿no? De la especie humana, la evolución, la aparición y la evolución de la especie humana, ¿no? Entonces, y que tiene, en este sentido voy a hablar de esto solamente en relación a la reproducción, en relación al parto, ¿no? El parto en la especie humana es muy complicado. O sea que eso es algo que tenemos que tener muy claro, tanto las mujeres como el resto de la sociedad. Hay una tendencia a pensar que la biología femenina, como muchas cosas de las que ocurren son naturales, pues es fácil, ¿no? Es fácil y entonces podemos pasar de un extremo a otro, ¿eh? Por un lado, o es muy fácil o lo mismo también puede ser como muy complicado y entonces hay que medicalizarlo, ¿no? Yo creo que el embarazo y el parto es un ejemplo de esto, ¿no? Bueno, con respecto al parto, como os decía, el parto es muy complicado en la especie humana por dos motivos. Uno de ellos es, como podéis apreciar aquí en la diapositiva, que los seres humanos somos animales bípedos, tenemos locomoción bípeda, somos los únicos mamíferos con locomoción bípeda. Ni siquiera nuestros parientes más cercanos, que son los otros primates, nosotros también somos primates, pero otros primates como el gorila, el chimpancé y el orangután, no son bípedos, aunque se puedan poner de pie, pero no caminan sobre las dos patas traseras, ¿no? Y eso es una característica que se adquirió a lo largo de nuestra evolución para adaptarse como especie, para adaptarnos a un medio ambiente que fue cambiando y para el cual esta locomoción bípeda era más favorable, ¿no? Esta locomoción bípeda implica que la pelvis, eh, a diferencia de lo que ocurre si veis en el esqueleto de la chimpancé, pues la pelvis no está en línea recta con la columna vertebral, ¿no? Veis que en la chimpancé tenemos la columna vertebral, tenemos la pelvis a continuación y en cambio en este esqueleto de una mujer la pelvis está rotada y la columna vertebral tiene una serie también de curvas, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tiene esto para el parto? La importancia es que el canal del parto en el resto de animales cuadrúpedos, mamíferos y en el resto de primates es recto, es decir, la pelvis es una continuación de la columna vertebral y entonces, como lo podéis apreciar aquí en la imagen, pues es un camino recto para que salga el feto. En cambio, en la especie humana, en las mujeres, la pelvis al estar rotada no permite que el canal de parto sea recto, es en ángulo, ¿no? Bueno, pues esa es una de las características que nos diferencian del resto de los primates. La otra característica es que tenemos los cerebros muy grandes, es decir, que las proporciones del tamaño de la cabeza con el resto del cuerpo en la especie humana son diferentes. Entonces tenemos eso, cerebros muy grandes, por lo tanto cráneos muy grandes. ¿Qué implicaciones tiene esto sobre el embarazo? Pues que es muy difícil también dar a luz porque el canal de parto es más estrecho. Aquí tenéis una comparación también, si veis esto, bueno, sería la luz, ¿no? Lo veis, ¿no? En el esquema, esto sería el lugar que ocuparían el cráneo, la cabecita, ¿no? De un feto que van a nacer en el caso de un gorila, un chimpancé o un orangután y en el caso de un ser humano, de una mujer, ¿no? Entonces es mucho más justo.
Con lo cual, y si se compara también con otras especies de homínidos, antepasados nuestros, que ya tenían esa locomoción bípeda, como los Australopithecus afarensis hace 3,5 millones de años, y que tenían también la pelvis rotada, pero a pesar de tener la pelvis rotada, y eso dificultaba su parto, todavía la cabeza de los cerebros, ¿no?, en esas especies antepasadas no eran tan grandes como en nuestro caso, con lo cual también el canal de parto era un poco más holgado que en los seres humanos. En los seres humanos es muy complicado y esto da lugar a lo que se llama el dilema obstétrico, es decir, desde la biología humana, desde la antropología física, pues la pregunta de investigación es cómo es posible que a lo largo de la evolución humana se hayan adquirido estas características, la locomoción bípeda y los grandes cerebros, como características adaptativas, o sea, como buenas para la especie humana, si al dificultar tanto el parto, eso podría suponer una menor supervivencia, tanto de la madre como del recién o la recién nacido, ¿no? Porque entraña esa dificultad, ¿no? No hay que olvidar, cuando digo que el parto no es natural, no olvidemos que por ejemplo, en los inicios del siglo XX, del pasado siglo, la esperanza de vida de las mujeres en Europa y en España, no estamos hablando de países menos ricos, pero en Europa la esperanza de vida era de 39 años de las mujeres y es porque morían muchísimos, había una gran mortalidad asociada al parto y al puerperio. Es decir, que es una cosa muy complicada. Entonces, ¿cómo es posible que esa es la pregunta? Es lo que se llama el dilema obstétrico en la especie humana. ¿Cómo se pudo solventar ese problema? ¿Cómo se ha ido solventando a lo largo de nuestra historia evolutiva? Se ha ido solventando con la ayuda. El parto humano siempre ha sido ayudado y asistido. Y de ello hay evidencias, tanto científicas, aportadas por las personas antropólogas, físicas que estudian la anatomía comparada, etcétera, como por el propio arte, como algunas de estas diapositivas que tenéis puestas aquí. O sea, si vamos a los museos y leemos libros, hay muchísimas imágenes, esculturas, cerámicas, ilustraciones en las que se ve que las mujeres de todas las épocas, ¿no? Aquí tenéis de la época romana, en América, en Asia, etcétera, son ayudadas para dar a luz por las personas de su entorno próximo, o bien por su pareja, o por su madre, sus suegras, sus hermanas, sus vecinas, las mujeres que han adquirido ese conocimiento ancestral, ¿no?, en el cuidado y que las ayudan, ¿no? Eso en poblaciones o en sociedades que puedan tener menos recursos o del pasado, pero también ha ido cambiando, ha ido desarrollando una tecnología asociada a esta ayuda en el parto en los países más ricos. Y en este sentido podemos hablar de algo en concreto, de la cesárea, ¿no? Podemos considerar que las cesáreas sería como la intervención máxima, ¿no?, en el parto, ¿no? Entonces pasaríamos de pensar que es algo muy natural, a que sea completamente intervenido. Entonces, ahí tenemos también un dilema, porque, claro, no hay que perder, o sea, yo lo que me gustaría transmitir, ¿no?, es que no hay que pensar que el parto humano es muy fácil y no darle importancia, porque es muy difícil cuando os digan, sobre todo a las mujeres, qué exagerada, pues como las perritas y las gatitas que tienen sus bebés y ya está, y no dramatizan. Que quede muy claro que eso no es así, o sea, que en la especie humana es obligatorio tener una ayuda, ¿no? Pero claro, hasta cierto punto, o sea, que no necesariamente esa ayuda tenga que ser muy invasiva si no se necesita. Pero claro, en el tema de las cesáreas, cuando se necesitan, o el hecho de que hayamos desarrollado esa tecnología médica para poder ayudar a las madres y a su descendencia, ha salvado muchas vidas, de madres y de niños y de niñas. O sea que tampoco hay que decir eso, no, para nada, no. Es simplemente hacerlo en su justa medida, cuando se necesita, ¿no? Entonces, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, un 15% de los partos pueden tener complicaciones y necesitar que se realicen cesáreas, ¿no? Lo que ocurre es que, sobre todo en los países más ricos, en concreto en España, la prevalencia de cesáreas es demasiado alta.
y con diferencias por comunidades autónomas y también con diferencias, y esto es muy, muy llamativo y es algo a tener en cuenta, con diferencias entre maternidades u hospitales, instituciones públicas y privadas. En los lugares, en las maternidades privadas, la prevalencia de cesáreas es más elevada aún, con lo cual hay también una cierta precaución. Bueno, y ya para ir, ya quiero abordar, como sé que parte de la audiencia pues provenís de la disciplina de la nutrición, pues hacer un pequeño guiño también a la nutrición, ¿no? Si decimos, el embarazo es algo complejo, el parto es muy complicado, pues lo mejor es que se produzca todo este proceso biológico en las mejores condiciones posibles con todos estos factores que afecten, que sean lo mejor posible, las condiciones sean las mejores posibles. Perdóname que es que estaba mirando el tiempo y me despistaba ahí, ¿no? Entonces, con respecto a la alimentación, eh, y nos vamos a situar también, vamos a situarnos en países ricos, pero que por algo que voy a contar, pero que la alimentación es muy necesaria, una alimentación adecuada en todo el proceso del embarazo. O sea, el proceso del embarazo es el proceso biológico, ¿no? Pues al final es un proceso en el que se están creando estructuras nuevas. Se está creando primero un embrión y después un feto que va aumentando de tamaño y van madurando los órganos, etcétera. No solamente el tamaño, el cuerpo, la cabeza, etcétera, sino los propios órganos, ¿no? Entonces, para esa creación de estructuras nuevas se necesitan componentes estructurales y se necesita energía. Es decir, necesitamos un aporte energético adecuado, necesitamos macronutrientes y necesitamos micronutrientes. Y los vamos a obtener solamente de la alimentación y el feto los va a obtener a través de la alimentación de sus madres. Por lo tanto, es muy importante durante el embarazo tener una alimentación adecuada. ¿A qué me refería con que voy a hablar me voy a centrar un poquito en los países más ricos? Pues es porque en los países más ricos tenemos una gran preocupación con el problema del sobrepeso y la obesidad. En algunos casos, pues puede ser incluso exagerada. No quiero decir que no haya un grave problema, ¿no?, de obesidad, pero a veces lo llevamos igual al extremo, ¿no? Esta obsesión, esta preocupación por no aumentar de peso, pues ocurre también en las mujeres embarazadas, de tal manera que hasta se ha desarrollado o se ha acuñado, ¿no?, un término para un trastorno de la conducta alimentaria que es específico de las mujeres embarazadas, que es la pregorexia, ¿no?, que es ese miedo a ganar peso o ganar mucho peso durante el embarazo. Pues eso nos lo tenemos que quitar también de la cabeza. O sea, durante el embarazo sí o sí se tiene que aumentar de peso. Y además, bueno, hay una serie de recomendaciones, porque no se tiene que aumentar de peso de manera uniforme durante todo el embarazo, sino que hay momentos en los que, bueno, pues sobre todo en en el último trimestre es cuando más se aumenta de peso, porque es cuando el feto también está aumentando mucho más de peso también y de tamaño, ¿no? Pero es obligatorio, o sea, de hecho, un aumento adecuado de peso de la madre es un indicador de que el feto está en buenas condiciones. Y cuando nacen niños y niñas con bajo peso al nacer, aparte de que son más frágiles, más vulnerables y tienen unas mayores prevalencias de morbimortalidad, pues también hay que tener en cuenta que esos niños y niñas, cuando en posteriores etapas de su ciclo vital, incluida la etapa adulta, van a tener problemas, nacer con bajo peso es un factor de riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad en la etapa adulta y también de tener mayor riesgo de desarrollar problemas metabólicos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esas imágenes y con esos consejos que nos llegan a través de las redes sociales, ¿no? Y con esa gran influencia de influencers que en realidad no tienen ninguna formación y que se dedican a explicar a las mujeres lo que tienen que hacer para no engordar
durante el embarazo. Yo creo que en este sentido la labor de las profesionales y los profesionales de la nutrición y la dietética es fundamental. O sea, hay que dar información suficiente y adecuada a las mujeres a las mujeres y al resto de la sociedad también, ¿no? Para que puedan llevar adelante su embarazo y después puedan criar a sus hijos y a sus hijas pues de la mejor manera posible. Realmente si queremos sociedades en las que los niños y las niñas sean sanos, pues hay que apoyar a las mujeres. Las mujeres tenemos que tener claro que estamos haciendo una gran labor y el resto de personas tienen que tenerlo claro también y nos tienen que apoyar y nos tienen que ayudar en esta tarea que es fundamental para la supervivencia de nuestra especie y para nuestro propio bienestar, ¿no? Y bueno, con esto lo finalizo y después ya si queréis me preguntáis lo que os haya suscitado interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Qué interesante. La verdad que yo como dietista todo esto, no sé tú, Paula, si lo conocías o no lo conocía, pero me ha parecido súper interesante. Mira, tenemos un comentario que nos ha hecho Nuria Romero, que nos dice, a ver qué te parece a ti, Pilar, lo que nos comenta, dice, lo malo es cuando algunos profesionales, y lo entre comillas, de la salud les dicen a las embarazadas que no cojan más de 3 o 4 kilos, porque si no, a ver, son 3 o 4 kilos, porque si no, el bebé va a pesar demasiado. Hay bastante gordofobia en el área obstetricia, aún por desgracia. No sé si tú estás de acuerdo con esto, ¿no? Vamos a ver, no, yo no sé que las profesionales que recomienden eso, pues con todo mi respeto, o sea, hay las guías, o sea, están las Claro, guías yo creo, sí, yo y creo que entonces Nuria, ahí viene muy bien explicado lo que hay que engordar, ¿no? Entonces, que en el primer trimestre no hay que engordar apenas, porque total es un grupito ahí de células y ya está. Entonces, aunque sí que se van formando los órganos anejos, ¿no? Como la placenta, etcétera, ¿no? Entonces aumenta de claro, peso, pero 4 kilos es poquísimo, o sea, cuatro claro, kilos es lo que se engordaría como, y todavía depende de las mujeres, al final del embarazo, en el último trimestre, que sería ya todo bebé, ¿no? Pero ajá, en el embarazo hay que coger muchísimo más peso. También eso de 1 kilo por mes, yo creo que eso genera confusión, porque no es 1 kilo por mes. Si estás engordando, si al inicio del embarazo estás engordando 1 kilo, ya estás engordando de más. Ahí sí, ahí claro. sí. Claro, yo creo que Nuria aquí se refiere un poco al tema de que cuando hablamos de profesionales, claro, ¿a qué llamamos profesionales? Igual son profesionales que no se dedican al peso, o el médico que te dice que, bueno, pues que solo 1 kilo al mes. Quiero decir, lo de profesionales yo creo que va un poco, o redes sociales también, que lo vemos mucho, que eso Claro, hoy en día quizás también redes tiene peligro. sociales. Sí, porque además eso hay que tener en cuenta también las condiciones de las que parte la mujer. O sea, como un tercio del peso que se engorda es en grasa que después va a ser utilizada en la lactancia. Entonces, si es una mujer que ya cuando se queda embarazada ya tiene suficientes reservas grasas, pues a lo mejor no tiene que engordar tanto. Claro, 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 ¿Eh? O claro. sea que entonces es que depende de eso, de la condición inicial, ¿no? Entonces, en función Ujú. de eso, pues hay que dar una serie de consejos. Pero desde luego, a una mujer que inicia su embarazo en normopeso, decirle que en todo el embarazo tiene que engordar 4 kilos, me parece que, en Sí, fin, que no va a ser bueno ni para ella ni ni para para el bebé, tampoco su hijo o su hija, vamos. claro. Bueno, pues muy interesante. Lo dejamos aquí, estáis haciendo más Sí, porque le comentarios. estamos quitando el tiempo a María. Igual lo dejamos aquí y ahora vamos a pasar a otra etapa, también muy interesante, que de ella nos va a hablar la doctora María Izquierdo Pulido, ¿vale? Nos va a hablar sobre menopausia, cuidarte sin exigirte más, alimentación, carga mental y vida real. Importante, María, todo esto. Y nos va a hablar María Izquierdo de ello. María, bueno, tiene un extenso currículum igual que Pilar. Os lo leo por encima porque, bueno, No, creo que no, no es necesario, no. ¿verdad? Vamos, vamos. Bueno, diríamos que es dietista, nutricionista y farmacéutica y catedrática de nutrición y bromatología. Todo lo demás dirige un montón de grupos de investigación, evaluadora, artículos. Bueno, es una crack en lo suyo. Y ella, pues como os he dicho, nos va a hablar sobre menopausia, cuidarte sin exigirte más y sobre todo sobre la carga mental y
y la vida real. María, cuando quieras. Gracias. Voy a compartir, que esto de compartir siempre genera estrés, pero bueno. Vale, yo creo que se debe estar viendo, ¿no? Sí, se está viendo perfecto. Vale, pues primero agradeceros a Ingorce y a Paula y a los miembros de la academia por invitarme y también agradecer a los que estáis aquí porque es tarde, estamos cansados y yo valoro mucho el tiempo, por tanto, muchísimas gracias. Entonces yo voy a hablar de menopausia, ¿eh? Y no es que no voy a hablar mucho de alimentación, voy a decir algo, pero creo que quiero tocar otros temas y más en este día de la Semana de la Mujer para que nos haga reflexionar y un poco pensar. Pero antes de empezar, dejarme explicar una historia o un hecho y que liga muy bien con lo que ha explicado antes Pilar. Y es que hay algo muy curioso sobre la menopausia, que es extremadamente rara en la naturaleza. Entre todas las miles de especies de mamíferos, solo unas pocas especies dejan de reproducirse mucho antes del final de la vida. Es una cosa como muy exclusiva. Entonces, se sabe que ciertas especies de lo que podríamos llamar ballenas, como la orca, la beluga, el narval, etcétera, tienen menopausia. Ahora ha salido un artículo justo en Science que han descubierto unos chimpancés de una determinada especie salvajes que parece que también tienen menopausia y los humanos. El resto de especies siguen menstruando hasta que pues fallecen. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Porque la evolución dejó que hubiera especies con menopausia, o sea, porque una de las principales características que tiene el ser humano es que se pueda reproducir para asegurar la pervivencia de la especie. Entonces, por ejemplo, en las orcas se ha observado que estas orcas que ya han dejado de ser reproductivas y están en menopausia, pues tienen un papel de líderes. Y esto me encanta a mí, ¿no? Porque en esta época de edadismo en que llegas a un momento y que ya no sirves para nada, pues que las mujeres podamos ser líderes durante la menopausia o en periodo, bueno, y posmenopausia, pues me encantó mucho. Y es porque son líderes, porque protegen la manada, se acuerdan de los sitios que hay comida, los llevan y aseguran un poco pues la existencia de su descendencia. Es la hipótesis que dicen de la abuela. Supongo que hay otras hipótesis, pero también en los humanos se aplica, sería que como vivíamos en grupos, pues la presencia de mujeres que ya no estaban en edad reproductiva, que no se embarazaban, pues ayudaban a la supervivencia de la especie. Por tanto, la menopausia no es ninguna enfermedad, no es ninguna etapa desgraciada, sino que es una etapa más y que la tenemos que vivir así. Y como afortunadamente ahora las mujeres tenemos una esperanza de vida muy elevada, más que los hombres, bien, pues tenemos que prepararnos y tenemos que cuidar y adaptar nuestro estilo de vida a esta nueva etapa. Entonces, una de las cosas que quería señalar es que nuestro cuerpo cambia y esto es importante y es una cosa que tenemos que pensar y que tenemos que comunicar. Y cambia porque hay unas hormonas, las hormonas sexuales en general. Lo explico rápido y sencillo, o sea, los que seáis más especialistas me disculpéis, pero tampoco he venido aquí a hablar de estrógenos, pero sí que era importante comentarlo, que uno de los cambios más importantes es que hay un descenso de estrógenos que empiezan, pues que su máximo alcanza durante la pubertad. En la edad reproductiva tienen ciclos, o sea, los niveles de estrógeno varían según el día que estemos en nuestro periodo y luego desaparecen. En los hombres la testosterona también baja, pero los hombres no son tan cíclicos como las mujeres. Y luego también desciende la progesterona, que es importante porque tiene un papel, y aumenta relativamente los andrógenos. Las mujeres también tenemos andrógenos, como los hombres también tienen estrógenos. Esto es importante, este hecho de que aparezcan aquí los andrógenos y tengan más importancia de la que tenían cuando tenemos los estrógenos. Entonces, claro, no voy a explicar esto, no os asustéis, porque son casi las 8 de la noche y esto sería como hacer un asesinato colectivo. Pero cuando te piensas en todo lo que tocan los estrógenos, entiendes muchísimas más cosas sobre la menopausia. Porque antes solo pensábamos, bueno, pues tejidos hormonales, mamas, etcétera, pero no.
Hay receptores de estrógenos en todos los sitios. Hay en masa muscular, hay en huesos, en todo lo que es el control lipídico, hay muchísimos. Entonces, ¿qué pasa? Y resumidamente, si disminuyen estrógenos, va a disminuir nuestra masa muscular. Si va a disminuir nuestra masa muscular, aumenta el riesgo de sarcopenia, disminuye nuestra funcionalidad, pero es que también disminuye nuestro metabolismo basal. ¿Y qué pasa? Pues que como hay menos metabolismo basal y si la ingesta pues no se adecua a la nueva etapa, pues esa energía que no vamos a gastar, luego hablaremos, en mantener nuestro metabolismo basal, se va a acumular en grasa corporal. Y aquí es cuando vienen los famosos aumentos de peso. Y además esta grasa no se va a depositar como la típica depósito que tenemos las mujeres, que asegura la lactancia cuando tenemos hijos, sino que se va a redistribuir más tipo masculino. Con perdón, nos volvemos un poco más hombres. Por eso siempre se pierde cintura. Y ya sabéis, esta grasa visceral es la grasa que tiene más riesgo cardiovascular. Luego también disminuye la densidad ósea, con lo que aumenta el riesgo de osteoporosis, aumenta el riesgo de fracturas y funcionalidad. También variamos nuestra sensibilidad a la insulina, nos volvemos más resistentes a la insulina. Todo esto también viene acompañado porque el propio envejecimiento, que a los hombres también les pasa, pues también pone su granito de arena sobre todos estos descensos de masa muscular, ósea, de sensibilidad a la insulina. Pero las mujeres tal vez sea como con más abrupto porque digamos que el descenso de estrógenos es muy abrupto. Con esto tenemos más riesgo de tener niveles más elevados de glucemia, riesgo de diabetes, etc. Y luego también nos aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, porque también aumenta el LDL, baja el HDL, etcétera, etcétera. Por tanto, nuestro cuerpo cambia. Y aparte, cuando lees sobre el tema y miras, una cosa que a mí me impresionó mucho es que también el cerebro está lleno de receptores de estrógenos. Y os puedo dar la referencia, se me ha olvidado ponerla, pero es que tenemos receptores de estrógenos en el córtex prefrontal, en el hipotálamo. El hipotálamo, acordaros que es donde se regula los centros de saciedad y de hambre, en todo lo que es la amígdala, las emociones. Por eso a veces dices, estás histérica, estás menopáusica. Oye, sí, porque no tengo los estrógenos que tenía que tener. No es que me haya vuelto loca, es que mi cuerpo está cambiando. Y todos estos cambios, aparte de los que os he explicado antes, pues influyen en aquellos síntomas que a veces son como más comunes, los sofocos, las alteraciones del sueño, la irritabilidad, la sequedad genitourinaria, los cambios de humor, depresiones, un cierto deterioro cognitivo. Es aquello que dices que tengo el cerebro como nublado. O sea, tiene una razón, porque estos estrógenos están bajando y están ya en cantidades muy pequeñas. Y luego también el descenso de progesterona es importante porque la progesterona se ha visto que está muy relacionada con la calidad del sueño y también con la movilidad intestinal. Por tanto, como veis aquí, tenemos un cuadro en el que nuestro cuerpo cambia y creo que esto se tiene que saber, se tiene que conocer bien, porque si entendemos lo que pasamos, que es la primera mensaje que quería daros, entender qué nos está pasando o qué os pasará o qué pasará a los que os dedicáis de aquí a la nutrición en vuestros pacientes o personas que vienen, es muy importante porque si entiendes lo que te pasa, puedes llegar a comprenderlo. Si no lo entiendes, es lo que a mí me lo dicen personas que vienen a los estudios clínicos. ¿Qué hacemos? Mis amigas que dicen, he aumentado de peso, se me ha puesto un Michelin aquí en la barriga, hago lo que siempre hacía, las famosas restricciones dietéticas, que también hablaremos, porque la mujer vive en ciclos de menstruación y en ciclos de dietas, porque nos veo, pero todas en algún momento hemos hecho algún tipo de dieta y te dice, mi cuerpo ya no responde, lo que hacía antes no me sirve, todo engorda y entramos en un bucle que no es bueno. Por tanto, en este entender qué nos está pasando es muy importante, y aquí me gusta un poco aplicar, sí,
lo que es la terapia de la aceptación y el compromiso del psicólogo que es conductivista cognitivo Stephen Hayes, que tiene un libro bastante interesante. No es que esté aplicado a la menopausia, está aplicado en general, pero es muy importante aceptar que nuestro cuerpo va a cambiar. Es súper importante. Una cosa, aceptar no rendirse o resignarse. Bueno, como va a cambiar, pues me dejo ir. No, 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 no. Primero hay que aceptar desde el conocimiento y decir, oye, mi cuerpo está cambiando. Y distinguir entre lo que podemos cambiar, porque hay cosas que podemos cambiar, y lo que no podemos controlar completamente. Porque si no, entramos en lo que yo llamo la trampa de la exigencia nutricional. Y muchas veces nosotras como dietistas nutricionistas a veces caemos, que son las dietas restrictivas. Dietas restrictivas para todo, para perder peso, para no estar tan inflamadas, para controlar el cortisol, para controlar los índices glucémicos. O sea, nos están poniendo unas cargas que ya es una etapa que llegas cansada, que ya estás cansada. Muchas veces estás en un periodo que has dejado de cuidar hijos, pero estás cuidando padres, que todavía estás trabajando activamente y que en medio de una reunión o de una clase o de algo te vienen los sudores y, bueno, no voy a decir palabrotas porque esto se graba, pero que fastidia mucho. Y entonces entres en estas trampas de decir, bueno, pues voy a intentar a no inflamarme, no hincharme y tal. Entonces esto es la trampa de la exigencia nutricional, lo decía por la carga mental. Y nos mete en otra carga mental, la carga de que tenemos que ser aún más perfectas de lo que habíamos sido antes, porque nos obsesionamos y nos pasa a todas a volver a tener aquel tipín que teníamos a los 30 años. Porque yo me veo joven, tú te ves joven, tú te sientes joven, pero el cuerpo ya no es como es. Y es muy importante esta aceptación. Para pasar a un compromiso, vamos a aceptarlo, pero luego vamos a actuar, porque si no nos dejaríamos ir. Y es el compromiso que os comentaba, desde la teoría de la aceptación y compromiso, pues voy a pasar a acciones pequeñas, concretas y que sean sostenibles. Aquello que te dicen, es que mañana voy a ir 5 veces a la semana al gimnasio. No, 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 amiga mía, no. Pensemos en cosas pequeñas, concretas y que las puedas sostener. Y pensemos en salud funcional, en bienestar, en vitalidad, en autoestima, en mantenerme activa, en disfrutar de la comida. O sea, no en voy a bajar mi inflamación o voy a bajar mi peso o voy a bajar mi índice glucémico, porque para mí eso, para mí no tiene sentido. Entonces es aceptar que el cuerpo cambia, comprometerse y sobre todo la autocompasión para reducir la carga mental. Esta es la teoría del gorro de ducha, no es mía, pero me encanta, es de una periodista divulgadora y de una psicóloga que va muy bien. Tú te levantas a la mañana, te pones el gorro de ducha y desnuda te miras delante del espejo y te dices, a peor no voy a ir, por tanto esto ya te da un subidón, ¿vale? Y es el aceptarte que mi cuerpo ha cambiado, pero el comprometerte a decir, vamos a por ello. Y lo que nos tenemos que hacer es cuidar, no exigirse más y relacionarse con respeto de nuestro cuerpo, que es un cuerpo que está cambiando, para reducir la carga mental, que es el otro aspecto que quería yo señalar de la menopausia, la carga mental. Y esto es una reflexión, es que estoy viendo mi pantalla y a ver si es que me tapo a mí misma, perdonar. Y es que es una reflexión, bueno, no, es una reflexión de una cocinera gastrónoma que se llama María Nicolau, tiene 2 libros buenísimos, están traídos al castellano, me encanta, que dice, ¿quién prepara el plato de macarrones a Murakami? Murakami es un escritor japonés muy famoso, supongo que más de uno y una habéis leído libros de él, que ha sido candidato al premio Nobel. Y dijo el gran Murakami, cuando estoy escribiendo una novela me levanto a las 4 de la mañana, trabajo entre 5 y 6 horas, por la tarde corro 10 kilómetros, nado 1500 metros, luego leo un poco y escucho música, me acuesto a las 9 de la noche y mantengo esta rutina todos los días porque era una rutina pues, que le sirve para trabajar. Entonces, María hace esta reflexión que yo me la había planteado mucho, sobre todo viendo obras de pintores, que es, bueno, pero ¿quién le hace los macarrones? Porque si no hay alguien que le está haciendo la comida, no puede correr estos kilómetros. Si no encuentra los calzoncillos, los calcetines y los pantalones limpios, no va a poderse vestir. Tampoco se pueden tener 10 horas diarias de silencio sin nadie que se encargue del teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta carga mental
esta gran carga mental siempre la hemos llevado en la mayoría de los casos las mujeres. Y cuando llegas a la menopausia ya dices, oye, ya la carga mental la vamos a intentar disminuir, no necesito más carga mental. Por cierto, ¿queréis saber quién le hace los macarrones a Haruki? Ay, pues ahora no me funciona. Pues esta señora encantadora, Yoko Murakami, es la que está detrás de él. Pero esto en muchos casos. Por tanto, la carga mental es este esfuerzo cognitivo y emocional que supone recordar, planificar, organizar y anticipar responsabilidades y tareas de la vida diaria, lo de pensar en todo para que las cosas funcionen. Y esto, en la mayoría de los casos, las cosas están cambiando y espero que cambien más, ha caído sobre las mujeres. Por tanto, si entramos en el campo de la alimentación, que es lo que yo me dedico y la mayoría de vosotros, es simplificar la alimentación. No podemos cargar más a las mujeres en menopausia y decirles, no, es que tienes que hacer esto y lo otro y tal, porque hay que simplificarlo, tienen que comer suficiente, muchas comen poco, hay que comer lo suficiente, pero que esta comida esté bien estructurada y hay que enseñar y decir, oye, es que es sencillo, siempre hortalizas y verduras. El hidrato de carbono es necesario. Se está diciendo que no necesitamos hidratos de carbono. Esto es una locura. Necesitamos hidratos de carbono, son necesarios y necesitamos proteína. La proteína nos ayuda mucho a la saciedad. Ya hablaremos luego de la proteína porque creo que estamos entrando en una sociedad hiperproteizada, pero luego lo hablamos. Por tanto, es un patrón mediterráneo que si tú metes las suficientes hortalizas, frutas frescas y verduras vas a tener, seguro que es una dieta antiinflamatoria. Si reduces la carne y apuestas más por el pescado y las legumbres, va a ser una dieta antiinflamatoria. Luego, si pones fibra, vas a modular los picos de glucemia. Es que me hace mucha gracia, es que ahora tenemos que hervir las patatas, meterlas en la nevera, sacarlas para generar más midón modificado, más midón resistente. Sí, pasa, pero es que a veces nos estamos complicando la vida y muchas veces esta carga viene sobre las mujeres. Por tanto, que sobre todo simplificar la alimentación. Es que, y luego, si hay menús que te sirven, hay menús que son prácticos, hay menús que están bien estructurados, oye, repite, no pasa nada por repetir. No tenemos que ser los chefs maravillosos que damos a nuestras familias cada día variedad. Y al quien no le guste, pues que se haga él sus tuppers o sus comidas. Por tanto, tenemos que empezar a delegar, tenemos que empezar un poco a relajarnos y que otros también cojan las riendas de lo que es la carga alimentaria y también la presión que ponen a las mujeres. Yo es que como yo ya soy menopáusica, yo soy mayor, pues a mí me llegan en el Instagram esto, la antiinflamación, el cortisol, bajar el cortisol, y entonces es que nos estamos volviendo locos. Y el tercer punto y así ya voy acabando, es fortalecer músculo, cuidar el sueño y gestionar el estrés. Para mí es como el tercer mensaje que os quería dar. ¿Por qué es tan importante fortalecer el músculo? Porque si tenemos un buen músculo funcional, sobre todo que funcione, este músculo funcional pues nos va a permitir que nuestro metabolismo basal no baje tanto, que podamos regular más los picos de glucemia, que podamos regular más esta resistencia a la insulina, que podamos ser más funcionales. O sea, es muy importante fortalecer el músculo. Y esta es una frase de la doctora Sims, una especialista en menopausia, que dice, siempre nos han dicho que hemos de estar delgadas, pero nunca que hemos de estar más fuerte. Y esto hay que cambiarlo. Tenemos que comunicar que hemos de estar fuertes. Ejercicios de fuerza, ejercicios aeróbicos también, pero es muy, muy fuerte, porque antes, pues a lo mejor sí entrábamos en menopausia, pero durábamos en menopausia 5 años, pero es que ahora vamos a durar muchos años, si Dios quiere, y nos tenemos que mover, tenemos que andar, tenemos que podernos levantar de la silla, jugar, divertirnos, estar sanas, y por tanto es súper importante el músculo. Y aquí la proteína juega su papel. Tenemos que asegurar que hay una buena ingesta proteica, repartida muy bien. Pero lo que no tiene sentido es tomarse un batido por tomar, porque si solo tomando proteína, todo el mundo, con la proteína que se toma, si la proteína
ya nos vuelve más esbeltas y más musculadas, es que todo el mundo estaría musculado por la calle y no lo ves, porque como no le metas fuerza, no le metas ejercicio, por mucha proteína que tomes, no va a ir bien. Otro capítulo es cuidar el sueño, muy importante el descanso, es una etapa en la que se descansa más, no me va a dar tiempo, pero algunos ya me habéis escuchado hablando de sueño, la regularidad de los horarios, la importancia de los horarios de sueño y de comida, la importancia de seguir un patrón de dieta saludable, la importancia de cuidar de las cenas también tienen que ser bien estructuradas, hay que desterrar la típica cena a la que nos sometemos las mujeres, la de la manzana, la ensalada o el yogur o la ensalada. Eso es un desastre. Tiene que tener hidratos de carbono menor en la cena que no en la mañana, porque en la cena gestionamos peor, su buena proteína y sus buenas verduras y hortalizas. Pero eso de comer una manzana, pues no. Y luego la gestión de estrés. Es importante la gestión de estrés, sobre todo por la regulación del cortisol. Meditaciones cortas, ejercicios de respiración, cosas simples, no tenemos que ser allí los yogis, que nos pueden ayudar a gestionar este estrés. Por tanto, ideas claves, pues comprender la menopausia para poder aceptarla. Si entendemos los cambios que hay, reduciremos la culpa a este cambio que a veces tenemos y aceptar que el cuerpo entra en otra etapa. Simplificar, repetir, priorizar, flexibilizar, delegar. Simplificar no es bajar el nivel, es adaptarse al momento, al contexto del momento. La alimentación durante la menopausia debe ayudar, no puede ser más una carga mental y el ejercicio físico es un innegociable. Esto sí que no se negocia. Y permitirme, aquellas que vivan en Barcelona y puedan o quieran participar o puedan hacer difusión, estamos haciendo un estudio sobre sueño, alimentación en donas posmenopáusicas. Si a alguien le está interesado, que me escriba este mail, maria_izquierdo@vedu, sino en el directorio de la V estoy, y si a alguien le interesa, pues pues contribuiréis a la ciencia y al conocimiento a conocer mejor las mujeres en esta etapa. Muchas gracias. Gracias, María. Qué interesante. Y qué bien dicho todo. Porque estoy aquí viendo los comentarios en el chat y bueno, la verdad que todo el mundo muy bien, estupenda. Pues eso, que lo has bajado a la tierra. Que una cosa es lo que es la teoría y otra cosa es el día a día, cómo lo llevamos y lo complicado que es todo. Sobre todo eso. Bueno, yo aquí estoy viendo varios mensajes, no sé si tenéis preguntas o no, porque ahora es cuando llega el momento de las preguntas. Bueno, vamos, son las 8 de la tarde, en teoría, bueno, nos hemos alargado porque esto ha sido muy interesante y la verdad es que yo creo que es que daría para mucho más, para mucho, mucho más. Pero vamos a ir viendo, mira, ya tenemos aquí en preguntas, vale, nos pregunta Pedro Mario Fernández que cuando hablas de la ingesta de proteína aconsejada, ¿cuál es la cantidad? Bueno, nos dice 1,2 gramos por kilogramo de peso y día. ¿Qué nivel aconsejarías? A ver, según recomendaciones, las recomendaciones están es 0,8 gramos por kilo de peso y día, ¿vale? Entonces sí que es verdad que conforme nos vamos haciendo mayores, sí que se van aumentando estas recomendaciones. Pero de todas maneras, yo soy mucho de personalizar dieta. Hay que ver cómo come la persona que come, porque muchas veces, sobre todo la gente que no es del campo de la nutrición y es normal, solo piensa que la proteína es el trozo de pollo o el huevo, pero los cereales también aportan proteína y las legumbres también aportan proteínas, etcétera. Entonces yo creo que más de estar en una cifra hay que ver la persona, cómo está, qué ingesta hace, cómo es su dieta y entonces ir modulando en función de lo que vaya comiendo y también un poco de su estado. A veces tendremos que añadir proteína y a veces no será necesario. Pero eso de ir dando batidos porque va bien después del entreno,
pues, o sin entrenar, pues eso yo creo que sí que hay que vigilarlo un poco y lo que yo siempre recomiendo, la gente tendría que ir al menos una vez al año a un dietista nutricionista. Vamos al dentista, vamos al podólogo, vamos al fisio. Pero el dietista nutricionista es que da grima porque todo el mundo sabe comer. Pues que no todo el mundo sabemos comer, que es normal. Yo no sé de Sabemos que tenemos pies, que comer. claro. Pero ya te digo, si miras, son 0,8 y si miras en población un poco más mayor, están entre 1,1, 1,2. Pero hay gente que está recomendando 1,5, 1,6. A ver esos riñones y esos hígados cómo acaban de aquí a unos años. Muy bien. Nos pregunta Lights si, esta pregunta también es para María, si para reclutar a las participantes te sirven también mujeres de Tarragona o solo son de Barcelona. De Barcelona, porque es en persona, y para personas de fuera, y como van de mal los trenes en Cataluña, lo siento, pero ya nos gustaría más, pero de momento es Barcelona, pero muchas gracias a Lights. Y luego, por otra parte, nos pregunta Reina eh, si mencionaste que no se recomiendan carbohidratos a la noche. No es que se recomiende. Carbohidratos necesitamos. Lo que pasa es que la noche no es el momento de comerse el plato de macarrones, dicho así. Eh, ¿Por qué? Porque sobre todo también cuando no. Primero por dos cosas. Primero porque en España comemos muy tarde, entonces es aconsejable dejar de 2 a 2 horas y media antes de irse a dormir, pero nosotros comemos tarde y nos vamos a dormir. Entonces, durante la noche, de forma muy simple, nos cuesta mucho más gestionar el hidrato de carbono. Entonces, pues es comer, pues sí, a lo mejor te diría pues un trocito de pan o algo que sea más, que no sea una carga glucídica muy elevada. No es que no podamos comer, pero yo no es el momento ni de los platos de arroz, ni de las paellas, ni los platos de macarrones, eso dejarlo mejor mañanas y mediodías. Ujú. Y luego, a ver, yo quería preguntarte a Pilar, porque estamos hablando todas con la menopausia, yo que te quería preguntar si ahora nosotras vivimos de una manera tan diferente el embarazo como nuestras abuelas o nos parecemos más de lo que creemos, de lo que ellas hacían. No te he entendido muy bien, Ingoce, Y la porque... maternidad, Ah, nosotros vale, sí, ahora la sí, la vivimos pregunta. de una manera diferente a lo que vivían nuestras abuelas, porque la diferencia, me explico. Entonces, ¿tú qué crees respecto a esto? Yo creo que sí, que es obvio. Quería hacer también alusión a un comentario que había en el chat, ¿no? Sobre países ricos y países pobres, que he dicho que era una cosa muy general, porque por supuesto en países menos ricos hay hay una gran variabilidad, porque hay personas de un nivel socioeconómico muy alto y otras que no, y en los países más ricos también hay personas diferentes, ¿no? Entonces no es tan fácil, ¿no? Dividir los factores que pueden influir, los factores socioculturales en países ricos y en países pobres, es todo. Lo que pasa que quizá el recurso, pues a lo mejor a la reproducción asistida, pues es mayor en países más ricos, ¿no? Que en países más pobres, etcétera. Entonces, bueno, enlazo con lo que tú me estás preguntando. Yo creo que la percepción que tengo la forma que tenemos de afrontar la maternidad ahora es muy diferente a la de nuestras abuelas. En primer lugar, porque podemos elegir. Entonces, claro, o sea, eso no es una obligación, es una opción de vida. Ahí sí que me refiero a distintas sociedades en las que quizá el valor social de la maternidad también es diferente, ¿no? Pero si hablamos en el caso de España o de Europa y nos comparamos con nuestras abuelas, pues sí que es muy diferente. O sea, tenemos la posibilidad de elegir si queremos o no queremos ser madres, tenemos también distintas circunstancias, ¿no? Porque podemos no querer ser madres, porque no queremos ser madres, ya está, o bien porque hay mujeres que quieren desarrollar su vida profesional, cosa que quizá nuestras abuelas no tenían opción tampoco, porque daros cuenta, si nos situamos en Claro. España, ¿no? Ahora que estamos también en un momento un poco histórico, ¿no? De aniversarios y de recuerdos, fijaros que a mediados del siglo pasado muchas mujeres no podían ir a la universidad, estaba prohibido, ¿no? Es decir, que ahora tenemos esa opción, esa posibilidad de formarnos profesionalmente, y también es muy legítimo que las mujeres jóvenes pues quieran desarrollar sus carreras profesionales antes de embarcarse
en la maternidad, que no deja de ser pues una tarea compleja porque necesita de muchísimo apoyo. Y aquí también coincido con María, que estaba hablando de los cuidados, ¿no? Cuando estamos en edad de ya en menopausia, estamos cansadas, ya tenemos una cierta edad, pero nos tenemos que seguir ocupando de personas, ¿no? Ya cuando eres joven te tienes que ocupar de tus hijos y de tus hijas, pero cuando eres mayor también te tienes que ocupar de personas que son personas mayores. Y en muchos casos también, debido a que en España, por ejemplo, la edad de maternidad se retrasa bastante, hay mujeres que tienen que estarse ocupando de niños y niñas pequeñitos y de personas mayores a la vez, ¿no? O sea que el tema de los cuidados también condiciona mucho. Pero a pesar de todo, yo desde luego creo que no, nos enfrentamos de una manera diferente a la maternidad. Comparado con, si nos comparamos con nuestras abuelas. No sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Las personas que estáis en la audiencia, pero creo, a mí sí que me lo parece, desde luego. Totalmente. Y, y entonces, bueno, en fin, pero hay que seguir un poco ahí luchando por ello, porque realmente creo que las mujeres tenemos que reivindicar nuestra biología, ¿no? Qué No, bueno. no es una enfermedad, o sea, la menopausia no es una enfermedad, tener la regla no es una enfermedad, El embarazo eh, tampoco es una enfermedad. el embarazo tampoco, pero también pero también es duro. Entonces Claro. es como este señor, como Murakami, ¿no? Y bueno, hay, hay libros, ¿no? Como que hay uno que os recomiendo, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la autora, se me ha olvidado, que es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿No? Sí, Que es el padre de la sí, economía liberal. verdad. Pues la cena se la hacía su madre, porque era un señor que ha montado toda la economía como existe ahora, pero vivía con su madre. Sí, claro. Claro. Entonces, claro, Es detrás terrible. de un gran hombre siempre hay una mujer que le cuida a él y a todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Entonces las mujeres también, aprovechamos para decirlo, en esta semana de la mujer, ¿no? Tenemos que, bueno, aunque esté ya como muy utilizado el término y a veces, bueno, empoderarnos, o sea, darnos la importancia que tenemos, porque la Sí. tenemos y mucha, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es reivindicar esas actividades que realizamos las mujeres, que son en gran medida las de los cuidados, que, eh, a las que no se les da ninguna importancia, porque es natural. Es que vosotras lo sabéis hacer mejor. No. Eso no es cierto. Bueno, sí es cierto, lo sabemos hacer mejor, pero lo sabemos hacer mejor no por nada genético, es porque nos enseñan desde pequeñitas, Es porque nos cultural. socializan así, ¿eh? Cultural. Entonces, todo el tema de los cuidados recae sobre las mujeres, no lo tenemos que quitar, o sea, lo podemos hacer porque nos guste, porque queramos mucho a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros suegros, y porque somos seres humanos y nos ocupamos de los demás seres humanos, pero que no recaiga sobre nuestros hombros como si fuese una obligación ineludible, porque lo sabemos hacer mejor, porque biológicamente, porque es natural, ¿no? No es natural, es aprendido. Y lo mismo que hemos aprendido nosotras, lo pueden aprender también nuestros Y compañeros. luego la Sí. culpa que hay detrás de eso si no lo haces. Claro, claro, eso también, Eso también es otro igual que con punto. el tema de la maternidad y los cuidados, la Total. crianza, ¿no? ¿Dar de mamar o no dar de mamar? ¿No? Si depende, ¿no? Si das de mamar, pues hay personas que dicen, uy, es que eso es ya muy viejuno, ¿no? Porque, bueno, tal. Y a otras personas, no, si no das de mamar, eres una mala madre. Y hay muchas mujeres que están ahí diciendo, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, porque te sientes siempre mal si haces una cosa o si haces la contraria, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer las mujeres bueno, pues nosotras mismas darnos cuenta de nuestro valor, del valor que tenemos para la sociedad y de una manera, pues, bueno, en fin, pues tener, demandar ese apoyo que se necesita, porque no es que sea bueno para solo para las mujeres, es que es bueno para todo el mundo. Como os decía antes en la charla, tener niños y niñas que hayan nacido de un embarazo bueno, con un parto bueno,
que sean alimentados bien, con lactancia materna, etcétera, y pues va a contribuir a que esos niños y esas niñas sean ciudadanos más sanos. Y eso es bueno para las madres que queremos que nuestros hijos tengan los mejor, pero también para los padres, también para las familias y también para la sociedad. O sea, tener ciudadanos sanos, felices, eh, contentos, Total, en total. fin. Sí que es verdad. Entonces, bueno, Y yo solo quería añadir una cosa. Nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena y quitarnos esta culpabilización y también ser de dejar perfeccionistas. Oye, pues si tu sí, eso compañero es. cambia el pañal a tu hijo y sale el pipí por fuera, pues mala suerte. Ya la Claro, próxima vez lo hará bien. lo Pero hará como mejor. pasan estas cosas, vamos nosotros como histéricas, no sabes poner. Así no aprenden. Entonces, bueno, Claro, Claro. hombre, total. hay cosas que si ves que va a haber de peligro de muerte, no, pero hay cosas que dices, bueno. Pues si el niño no lleva a la guardería todo impecable, pues que vaya más sucio. Pues oye, ya el próximo día irá Efectivamente, mejor. Pero, a claro. ver, estoy un poco como haciendo un poco broma, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Sí, Es que muchas Sí, veces nosotras mismas nos autosaboteamos. Entonces hay que sí. entrar en el autocuidado, y en el autocuidado y sobre todo decir, oye, Y lo que como, tú como comentabas dijo también. Pilar en la preparatoria, el gen del cuidado todavía no lo hemos descubierto, ¿eh? El gen de cuidar, que eso lo dijo Pilar, Claro, que me encanta, efectivamente, sí, no sí. se ha descubierto. Por tanto, Ujú. no es que nosotros tengamos Ujú. el gen del cuidado sobreexpresado y los hombres tienen un polimorfismo mutado que no existe, no. Entonces, en esto hay que Se cambiar, aprende. pero sobre todo nosotras también tenemos que insistir en muchas Y, cosas. y ser más indulgentes con nosotras mismas, ¿no? Exacto. Porque lo que comentaba María, ¿no? Que si me ha salido un Michelin y tal, pero seguimos con el estereotipo ese, ¿no? De que una señora ya de una cierta edad, pues si ha ganado peso, pues está gorda. Y en cambio un señor gordito y de cierta edad, pues es un madurito atractivo, ¿no? Entonces, claro, o sí, sea, cambiar totalmente un cultural. poquito el paradigma, decir, somos lo que somos, no tenemos por qué ser perfectas, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se nos acepte como somos en cada momento de nuestra vida, ¿no? Y que vamos cambiando nosotras, ellos y todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, y podemos ser fantásticas y maravillosas en nuestro momento. No tenemos que exigirnos Total. más que ya bastantes Que ya exigencias bastante. tenemos, ¿eh? Eso es. Al cabo del día. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, que tenemos aquí un par de preguntas. María, me vas a tener que ayudar en una que creo que está en catalán. Ah, sí. Entonces, Dice, seguro, si nos la traduces para el resto, bueno, es Aina que pregunta ¿cómo son los ejercicio de ejercicios de fuerza? fuerza, si puedes dar ejemplos, cuántas veces a la semana y, bueno, yo no soy preparador físico, o sea, pero vamos, más o menos lo que se está diciendo. Ejercicio de fuerza es todo aquello que puedas hacer moviendo pesos o moviendo tu cuerpo. A veces no necesitas nada más, o sea, con sentadillas, bueno, esto es que me salen flexiones, etcétera. O sea, es todo lo que de alguna manera tú trabajes con tu peso o con pesos externos, digamos, de forma muy sencilla. Se recomienda unas 3 veces por semana, pero aquí hay algo importante porque lo que se está viendo tampoco es que, oye, me pego 2 pachadas de fuerza, pues que luego no hago nada más. Sí que cada día tendríamos que tener como esta dosis de fuerza, que quiere decir, oye, pues yo me paso todo el día sentada, pues cada media hora me levanto y hago unas sentadillas, o cuando no sé qué hago pues unas flexiones, o sea, pequeñas también dosis de movimiento, porque se generan toda una serie se llaman, son como son exertinas que se dicen que salen de los músculos que están diciéndole al cerebro de alguna manera que están moviéndose, que están trabajando, que es alguna manera también o sea, el cerebro está preparado para que sobrevivamos, es un gandul y un ahorrador de energía y contra menos nos movamos mejor, o sea, moverse cuesta, por lo tanto el cerebro no quiere que nos movamos, pero si vamos enviando estas señales, pues es la manera de que también nuestros músculos estén en mejor estado. Pero sin olvidar tampoco el aeróbico, ¿eh? Ahora estamos con fuerza, 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 pero también caminar rápido, hacer algo aeróbico también va bien.
Y Carolina nos pregunta, ¿qué recomendarías a nivel dietético o psicológico para superar la niebla mental? Uf, si lo supiera, ya me lo estaría. Te iba a decir, digo, dinos lo que tomamos nota todas. A nivel dietético se habla de muchos suplementos y así, pero si tú te vas a la EFSA y miras lo que está aprobado y tal, es que no hay nada. De momento no hay nada aprobado. Y después alguien está hablando de los tratamientos hormonales sustitutorios que durante mucho tiempo estuvieron como muy criticados, pero ahora han cambiado las cosas. Hay estudios, por ejemplo, el mismo grande estudio que demostró que podían aumentar la incidencia de ciertos tipos de cánceres, la persona que lo realizó ahora hace poco que se ha detractado porque ha confesado que escogió una muestra que no era real. Escogieron a mujeres muy mayores y entonces no se pudo discernir bien si el tratamiento hormonal sustitutorio era realmente por, por las hormonas o bien porque ya eran personas de edad avanzada. Por tanto, ahora se ha avanzado mucho, se han avanzado mucho en las dosis, ya no se habla de tratamiento hormonal para la menopausia y yo, en aquellos casos en que realmente se esté pasando mal, por, por las razones que sea, buscar un consejo de una buena ginecóloga que os entienda y cuando es necesario, pues habrá que tomar terapia hormonal sustitutoria sin miedo, porque ahora se ha visto que los beneficios superan los posibles riesgos. Y aquel famoso estudio que ahora no me recuerdo del nombre, la niebla mental, salió hará un año o dos la principal autora retractándose, fue muy sonado. Por tanto, hay que replantearnos muchas cosas. Y lo que tú preguntas, Carolina, pues yo lo que recomiendo es ejercicio. El ejercicio todo te mejora tu composición corporal, te mejoran tus niveles hormonales, bueno, la sensibilidad a las hormonas, te mejora todo, disminuye el cortisol y estoy seguro que también te mejora la neblina mental. Muchas horas al ordenador es malo. Muy bien. Bueno, pues estoy leyendo aquí comentarios de más gente dándoos la enhorabuena por las presentaciones a las dos, que han sido muy interesantes, que van a volver a ver la grabación, las ponencias muy interesantes, que muchas Todos gracias verán los fallos. por, por la información clara. La verdad que, bueno, pues que la gente me cuenta aquí que tiene que irse, pero que dándoos la enhorabuena a las dos y que Gracias. es muy necesario este tipo de charlas, es verdad. Yo creo que hay veces que la autoexigencia nos puede, nos puede. Y bueno, sobre los tratamientos hormonales, bueno, la verdad que los periodos de sedentarismo, bueno, todo el ejercicio. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta más, ya nos hemos ido de la hora ya, pero lo pasamos. Si hay alguien más que quiere preguntar algo, vosotras que queráis destacar algo que queráis que recordemos. Bueno, yo lo sigo diciendo, el conocerla mejor, como lo que ha explicado Pilar, de cosas que las tenemos asumidas y no son verdad, si no son diferentes, pues en la menopausia, conocerse, el aceptación dentro de la aceptación y después un compromiso, no dejarse ir, cuidarse, simplificar la vida y sobre todo ejercicio. Pilar. Pues nada, nada, porque es muy tarde y nada, simplemente daros las gracias tanto a la academia como a Paula y a ti por estar aquí y a todas las personas que han estado eh, asistiendo, ¿no?, al webinar. Y bueno, que estoy ahí a vuestra disposición y bueno, encantada, encantada de haber compartido este tiempo con todas y con todos vosotros. Muchas Pues, ¿qué te gracias. parece? Paula, tú despides, si quieres yo daros las gracias a Pilar, a María. Es un placer. La verdad que salimos con las pilas puestas. Yo por lo menos salgo con las pilas muy puestas y sobre todo con un punto de vista muy diferente. Pues eso, quitándonos un poco de culpa y sobre todo haciendo ciencia de una manera más empática, que yo creo que es lo que desde la academia pretendemos, que es lo que luego lo tenemos que llevar a la práctica
lógicamente, y que seguiremos haciendo cuando sea el Día de la Mujer, o bueno, que todavía nos quedan más webinars, o sea que si queréis estar al tanto de todo lo que os espera, pues nada, eso nos tenéis que seguir. Paula, cuando tú quieras. Eso es. Nada, yo poco más puedo añadir. La verdad que habéis dicho ya todo lo que hay que decir. A mí me ha gustado un montón porque al fin y al cabo yo pues no estoy en la menopausia, ni me quedo embarazada todavía, ni nada. Entonces al final, Pues te queda todo. claro, me queda todo por vivir. A ti te pilla todo Entonces, ya informada, luego a otras que nos está pillando ahí justo. claro, pero al final también atiendes a personas que sí que están en esos Eso es. momentos y bueno, pues te hace ver también otro punto de vista y desde la empatía y desde la ciencia, ¿no? Como habéis dicho, un mix de ambas. Entonces a mí me ha parecido la verdad que súper, súper interesante y desde luego se nota que al público también porque un montón de personas se han mantenido hasta el final, ¿no? Así que nada, que un placer y que nada, quedará grabada esta sesión. Que seguimos. Eso Chao. es. Gracias a todos. Bueno, muchas Chao. gracias. Hasta pronto. Adiós, buenas Adiós. noches. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Adiós.